Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, este es un video que hemos preparado para hablar un poquito del trabajo práctico número 2. Si bien, como dijimos al principio, este espacio es para que podamos reflexionar sobre las clases, no queremos dar esa reflexión previa a los trabajos prácticos porque le quitaríamos a ustedes la posibilidad de hacer una reflexión desde cero. Bien, en esta clase nos propusimos establecer la importancia de las representaciones cuando estamos trabajando con funciones. Ustedes hicieron una pequeña recorrida por las diferentes concepciones de la noción de función a través de la historia mediante el texto que le hemos proporcionado, y a partir de esa recorrida habrán visto que la noción de función tuvo muchas variaciones a lo largo de la historia, y esas variaciones nosotros a veces las vemos en el aula. Podemos tener alumnos que tienen distintas concepciones de la idea de lo que es una función, y esas concepciones a veces encajan con alguna de estas definiciones que estuvimos viendo. Los gráficos cartesianos son una manera de representar la relación entre dos variables. Esta forma nos da lugar a pensar actividades que ayuden a interpretar los cambios y conocer más sobre la dependencia y la variabilidad de las magnitudes involucradas. Si bien en el material habrán visto definiciones que son mucho más precisas, pero que involucran conceptos muy abstractos, la idea de variabilidad es la que nosotros intentamos introducir en el aula. Bueno, con respecto al primer problema, estuve viendo algunas presentaciones que ya realizaron. Este problema da inicio a un tipo de trabajo en el aula, que es el de obtener información de una situación contextualizada a partir de un gráfico cartesiano que modeliza esa situación. Además de realizar esas lecturas puntuales, se proponen otras preguntas como para analizar más globalmente las variaciones. Por ejemplo, se hacen preguntas sobre algunos puntos que no corresponden a los que figuran en los ejes, y eso permite al alumno ir rearmando o completando la información que no está en el gráfico. Con respecto al segundo problema, bueno, acá hay una dificultad importante, que es el hecho de que es una función discontinua. En este problema el gráfico tiene puntos discontinuos que deben interpretarse en el contexto. El alumno de alguna manera debe entender que esos son los puntos donde se cargó combustible en el auto. El gráfico no dice nada de eso. Esa es una parte que el alumno debe interpretar. Es decir, que en este caso hay información dada por el gráfico y hay información dada en la consigna, que es la que contextualiza el gráfico. La idea de este tipo de actividades siempre es utilizar el gráfico como una herramienta que permita una actividad intelectual en el alumno. Pensemos que estas dos actividades parten de un gráfico construido y de alguna manera, a partir de esos gráficos, intenta que el alumno piense en la situación y comienza a sacar conclusiones de esa situación. Podemos rescatar también en este problema la última pregunta,
que permite a los alumnos la posibilidad de analizar el gráfico tratando de recabar nueva información, porque le estamos pidiendo que elabore una pregunta que dé un determinado resultado. Entonces, el análisis acá, siempre pensando en el alumno, es un poquito más profundo. Evidentemente a ustedes no les costó elaborar esas preguntas, pero al alumno le requiere un esfuerzo extra poder elaborar preguntas que den un determinado resultado. Bien, la idea de estos trabajos es obtener un ambiente de trabajo en el aula donde los alumnos puedan establecer diferencias entre la información brindada por un gráfico continuo y otro discontinuo. También la interpretación sobre qué supuestos hay detrás de la construcción de los gráficos. Tengamos en cuenta aquí que los gráficos ya estaban hechos, no fueron hechos por los alumnos. Cómo son tomados los datos en los distintos casos, cómo se completa la información que falta, que muestra el gráfico y que el alumno necesita para responder algunas preguntas, y el reconocimiento de preguntas que llevan a una lectura puntual y otras que demandan una comprensión e interpretación más global de la situación. Lectura de información del gráfico teniendo en cuenta datos que están mencionados en el texto y que no están en el gráfico. Son datos que describen la situación, como el hecho de saber que el auto, por ejemplo, se detuvo en algunos lugares a cargar combustible. Es decir, no es solo el gráfico el que aporta la información, porque si no, en la función discontinua sería imposible que los alumnos pudieran interpretar los saltos en la gráfica. Bien, básicamente la idea de estos dos trabajos, de estas dos actividades, era justamente reflexionar sobre la importancia de la lectura por parte del alumno de la información que brindan los gráficos. Por ahí no se les pidió específicamente en la actividad, pero es importante que cuando hacemos un análisis didáctico de una actividad establezcamos las edades para las cuales estamos haciendo el análisis. Recuerden que nosotros les pedimos en la actividad que piensen en las dificultades que podría tener el alumno para responder algunas preguntas. Obviamente, si ustedes las resuelven desde su lugar, no deberían tener dificultades en responder las preguntas. Pero no es la situación a la que se enfrenta el alumno. El alumno puede tener dificultades y nuestro trabajo como docente es anticipar esas dificultades. Bien, esto es lo que más o menos queríamos reflexionar con ustedes a partir de estas dos actividades en las cuales estamos dando unos primeros pasos en lo que son las funciones, en este caso específicamente de los gráficos que representan a las funciones.